Pasamos a ver ahora las características fundamentales de las funciones y empezamos viendo el dominio de una función. Llamaremos dominio de definición de una función y también se designa como dom de f, de la siguiente forma, dominio de f, o incluso d, simplemente con una letra mayúscula d, al conjunto de valores de x para los cuales existe esta función, es decir, para los cuales hay una y o un f de x. Generalmente las funciones matemáticas que vamos a ver en este curso se van a poder realizar para cualquier valor de la x, por lo tanto su dominio será el conjunto de todos los números. Pero funciones más complicadas, funciones que tengan raíces o funciones que tengan la incógnita x en el denominador, van a ver restringido su dominio y no serán todos los números reales. Otro caso es el caso de las funciones que corresponden a un ejemplo de la vida cotidiana o que vienen representadas gráficamente como este dibujo que tenemos ahí. Como hemos dicho antes, el dominio de una función no es más que el conjunto de valores donde la x tiene imagen. Y si os fijáis, en esta función de aquí, empezamos aquí la función y la acabamos aquí. Es decir, los valores de la x entre los cuales hay función son estos que os estoy marcando aquí. Desde aquí hasta aquí. Sería este trozo de ahí. Esto sería el conjunto de valores de la x que tienen función, pues esto es el dominio de la función. Y fijaros que en este caso el dominio de la función empieza en este valor de aquí, que es el 400, y acaba en este valor de aquí, que es el 1700. Por lo tanto, diremos que el dominio de esta función va de 400 a 1700 metros. Recordad que este ejemplo que os estoy poniendo aquí ya lo vimos anteriormente y era el estudio del número de ejemplares de cierta planta dependiendo de la altura en la que nos encontrásemos. Por lo tanto, esta función solo existe, solo se ha hecho ese estudio desde los 400 metros de altura hasta los 1700 metros de altura, y eso es lo que llamaremos dominio de la función. Llamaremos imagen, recorrido o rango de la función y se escribe imagen de f, im de f, a los valores de la variable y que son imagen de algún valor de x. Es exactamente lo mismo que el dominio, pero ahora en lugar de mirarlo sobre el eje de las x, lo vamos a mirar sobre el eje de las y. Fijaros que el valor más pequeño del eje de las y es este de aquí y el valor más grande es este otro de aquí. Por lo tanto, si miramos sobre el eje de las y, desde el 0 que empieza hasta, si venimos por aquí, hasta aquí tendremos función. Por lo tanto, la imagen de la función será este trocito de aquí. Este trozo de aquí es lo que nosotros llamaremos imagen de la función. Notad algo que es muy importante, que es que el dominio siempre lo vamos a mirar sobre el eje de las x y que la imagen siempre la vamos a mirar sobre el eje de las y en la gráfica. Pasamos a ver ahora otra característica de la función, que es la continuidad. En el ejercicio del gimnasio o de las libretas, la gráfica resultante era una serie de puntos y estos puntos estaban separados ya que dijimos que no tenía sentido unirlos, ya que no podíamos comprar 2 libretas y media o no podíamos ir al gimnasio 3,27 horas, por ejemplo. En cambio, en el ejemplo que hicimos de ir a comprar naranjas, sí que uníamos los puntos y sí que teníamos una gráfica que correspondía a una recta, ya que en ese caso sí que tenía sentido unir los puntos. Podíamos comprar 1,5 kg de naranjas o 1,375, etc. Pues estos dos tipos de gráficas son lo que se llaman gráficas continuas y gráficas discontinuas. Las gráficas continuas son aquellas que podríamos dibujar sin tener que levantar el lápiz del papel o la tiza de la pizarra. Sería un ejemplo como el siguiente. Si tenemos este sistema de referencia con los ejes X e Y, por ejemplo, la gráfica que os voy a dibujar a continuación, esta gráfica de aquí, es una gráfica continua, ya que desde un principio hasta el final yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Y este tipo de gráficas se llaman gráficas continuas. Otro caso serían las gráficas discontinuas. Os dibujo otro sistema de referencia y, por ejemplo, mirad esta gráfica que hace aquí sí y luego continúa por aquí. Fijaros que para dibujar esta gráfica yo tengo que dar un salto preciso. Empiezo dibujando por aquí, pero cuando llego aquí en este momento tengo que levantar el lápiz del papel para pasar a este lado de aquí y continuar dibujando. Por lo tanto, esta gráfica no se puede dibujar de un solo trazo, no se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y este tipo de gráfica se llama gráfica discontinua. Como veis, son conceptos muy sencillos.
gráfica continua aquella que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y en caso contrario pues diremos que la función es discontinua. Los puntos donde hay que levantar el lápiz del papel, que sería este punto de aquí, donde lo tenemos que levantar, son los puntos que se llaman puntos de discontinuidad. Pasemos a ver otra característica que es la de puntos de corte con los ejes. Fijaros en este ejemplo que os he dibujado. Esta gráfica corta los ejes en diferentes puntos. Fijaros, al eje de los X lo cortamos en este otro punto de aquí y en este otro punto de aquí, y al eje de las Y lo cortamos en este punto de aquí. Eso es lo que se llaman puntos de corte con los ejes. Y tendremos que diferenciar puntos de corte de dos tipos, puntos de corte con el eje de las X y puntos de corte con el eje de las Y. ¿Cómo se calculan esos puntos de corte? Pues si tenemos la gráfica de la función es muy fácil, simplemente dibujándolo como yo lo he hecho. Incluso podríamos apurar y si le damos una escala de valores, por ejemplo, podríamos decir que este punto es el punto 4, 0, este de aquí es el punto 1, 0, este de aquí es el punto menos 3, 0 y este, el verde, el punto de corte con el eje de las Y es el punto 0, 2. Fijaros que todos los puntos de corte con el eje de las X tienen la componente Y, la segunda componente que es 0, porque están sobre el eje de las X. Así que para calcular los puntos de corte con el eje de las X simplemente tenemos que saber que la Y siempre va a ser 0. En cambio, los puntos de corte con el eje de las Y, fijaros que la componente que tienen 0 es la X. Por lo tanto, en los puntos de corte con el eje de las Y lo que tenemos siempre es que hacer la X igual a 0. Si nos dan una función de forma matemática, por ejemplo la función y igual a 3x menos 1, para calcular los puntos de corte, si no la tenemos dibujada, sería de la siguiente forma. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje de las x. Acordaros que para calcular los puntos de corte con el eje de las x habíamos dicho anteriormente que había que hacer la y igual a 0. Por lo tanto, si hacemos en la función la y igual a 0, como la función era y igual a 3x menos 1, si en lugar de la y ponemos un 0, tendremos 0 igual a 3x menos 1. Esto es una ecuación. Pasamos las x a un lado y los números al otro. Voy a pasar el 1 al otro lado que pasa como positivo. Y ahora paso el 3 dividiendo y tendremos el punto x un tercio. X un tercio e y 0. Tenemos un punto que sería el punto de la x un tercio y de y 0. Y este sería el punto de corte con el eje de las x. Para calcular el punto de corte con el eje de las y, lo que tenemos que hacer ahora, fijaros, era la x igual a 0. Por lo tanto, si hacemos la x igual a 0, como la función, acordaros que era y igual a 3x menos 1, si ahora en lugar de una x ponemos un 0, sería 3 por 0, 0 menos 1, nos da el punto y igual a menos 1. Y como x era 0, tenemos el punto, le voy a llamar q, 0 menos 1. Y este sería nuestro punto de corte con el eje de las y. Y tenemos, por tanto, el punto de corte con el eje de las x y el punto de corte con el eje de las y. En este caso nos ha dado uno de cada, pero como habéis visto en el ejemplo anterior, en el eje de las x podría dar más puntos. Vamos a pasar ahora a hacer la actividad 6, que es de calcular puntos de corte con los ejes. En el apartado A tenemos la función f de x igual a 2 menos x. Sabéis que f de x igual a 2 menos x sería lo mismo que si tuviésemos y igual a 2 menos x. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo calculamos los puntos de corte? Pues de la misma forma que hemos hecho antes. Con el eje de las x, lo que tenemos que hacer es la y igual a 0. Si hacemos la y igual a 0 en esta función, tendremos que 0 es igual a 2 menos x, y de aquí despejamos la x. Si la pasamos al primer lado, pasa en positivo, y tendríamos que x es igual a 2. Y ya tenemos el punto x igual a 2 y igual a 0. El punto 2, 0 sería el punto de corte con el eje de las x. Y con el eje de las y, pues para hacer el punto de corte con el eje de las y, lo que tenemos que hacer es la x igual a 0. Si hacemos la x igual a 0, fijaros que lo que nos queda es y igual a 2 menos x, como x es 0, 2 menos 0. Es decir, nos queda y igual a 2. Y ya tenemos también el punto x0 y 2. Y tenemos el punto 0, 2. Y estos dos puntos que acabo de poner ahora, el punto 2, 0 y el punto 0, 2, serían los dos puntos donde esta función, la función del apartado A, corta con los ejes. Vamos al apartado B. Lo hacemos de la misma forma. Para calcular el punto de corte con el eje de las x, hacemos y igual a 0, y como y es igual a 3x más 15, tendríamos 0 igual a 3x más 15. Despejamos esta ecuación, pasamos por ejemplo el 15 al otro lado, que pasaría como menos 15 igual a 3x, pasamos ahora al 3 dividiendo, y sería menos 15 entre 3, menos por más menos, 15 entre 3, 5. Por lo tanto nos da x menos 5 e y 0, y tenemos el punto menos 5, 0, que es el punto de corte con el eje de las x. Y con el eje de las y lo que tenemos que hacer ahora 0 es la x.
Como y es 3x más 15, si ponemos en lugar de una x un 0, sería 3 por 0 más 15, y 3 por 0 es 0, y 0 más 15, 15. Ya tenemos el valor de la y, que es 15, y el valor de la x, que es 0, y tenemos el punto 0, 15. Y estos dos puntos son los puntos de corte con los ejes de la función del apartado B. Continuamos con más características de las funciones. En este caso vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento. Para estudiar las variaciones de una función tenemos que mirar siempre su gráfica de izquierda a derecha para ver cómo varía a medida que nos vamos moviendo en la x hacia la derecha. Diremos que una función es creciente si cuando la dibujamos tiene esta forma. Es decir, que a medida que nos movamos siempre de izquierda hacia la derecha, la gráfica va subiendo hacia arriba, va haciéndose cada vez más grande. En este caso diremos que la función es creciente. Si sucede lo contrario, es decir, que a medida que nos movamos hacia la derecha, la gráfica va disminuyendo, diremos que la función es decreciente. Y también puede darse el caso de que la función, a medida que nos vayamos moviendo de derecha a izquierda, la función se mantenga horizontal. En este caso, diremos que esta función es constante. El hecho de que una función sea creciente, decreciente o constante depende de un punto concreto, ya que generalmente no toda la función siempre es creciente o siempre decreciente o siempre constante. Imaginaros una función como la que os voy a dibujar ahora. Si os dais cuenta, esta función tiene trozos donde es creciente, tiene trozos donde es decreciente. Lo voy a marcar, por ejemplo, en este trozo de aquí la función es creciente hasta que llega aquí. Luego, cuando llega aquí, la función, fijaros, pasa a ser decreciente y luego otra vez vuelve a ser creciente. De hecho, voy a marcar en color rosa cuando la función es creciente y en el color amarillo cuando la función es decreciente. Por lo tanto, el hecho de que una función sea creciente o decreciente va a depender del punto en el que lo estemos mirando. O dicho de otra forma, una función puede tener tramos donde es creciente, otros donde es decreciente y otros donde es constante. Y lo marcaríamos de la forma que lo hemos visto. El estudio del crecimiento y decrecimiento de la función se denomina estudio de la monotonía de esta función y también lo podréis escuchar como función monótona creciente o función monótona decreciente. Por último, vamos a ver lo que son los máximos o los mínimos. Diremos que una función tiene un máximo en un punto si tiene una forma de este tipo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un punto, este que os estoy marcando, que sería un punto máximo, en el que la función pasa de ser creciente, fijaros que aquí es creciente, a ser decreciente. Fijaros que aquí es decreciente. Pues el punto donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente, aquí es creciente y aquí es decreciente, se le llama máximo. ¿Qué pasaría con un mínimo? Pues un mínimo sería lo contrario. Sería una cosa así y tenemos un punto donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Fijaros que aquí la función es decreciente y aquí es creciente. Pues en este caso el punto se llama mínimo. Los máximos y los mínimos generalmente son relativos. ¿Qué quiere decir que son relativos o que son absolutos? Pues voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros esta función de aquí que os acabo de poner. Si nos fijamos vemos que aquí tenemos un máximo, que aquí tenemos un mínimo, que aquí tenemos otro máximo y que ya no tenemos más máximos y mínimos, solo esos tres. Pero fijaros entre los dos máximos. Hay un máximo de los dos que es más grande que el otro. Este máximo es más grande que el otro. Y además, fijaros que este máximo es el punto más grande de la función. Por lo tanto, diremos que este máximo es un máximo absoluto. Siempre que tengamos un máximo que es el punto más grande de la función, diremos que es un máximo absoluto. Este otro máximo que tenemos aquí no es absoluto porque hay valores más grandes de la función, por lo tanto será un máximo relativo. ¿Qué pasa con el mínimo? ¿El mínimo es absoluto o es relativo? Pues el mínimo es relativo porque hay otros valores por aquí, como estoy marcando, que son más pequeños. Por lo tanto, el mínimo es relativo. Un máximo o un mínimo serán absolutos, los máximos siempre en el caso de que el máximo sea el valor más grande de la función, que no tenga valores más grandes, y el mínimo en el caso de que sea el valor más pequeño de la función.